Hola gente, mi nombre es Ana y yo soy rusa. Yo soy Julián, argentino. Y somos una pareja internacional viviendo en Rusia. Hoy vamos a hacer algo que en 2026 parece imposible. Vamos a pasar 24 horas sin celulares, sin internet y sin televisión. En una casa de campo rusa, en la naturaleza, vamos a cocinar, vamos a caminar en el bosque y vamos a vivir como antes. ¡Así que vamos! Bueno gente, estamos en la casa de campo de mis suegros. Sí, y llegó tiempo para dejar toda nuestra tecnología en este cesto. Así que Ana, tu celular. Sí, es tan difícil en realidad. Mi celu. Estás sufriendo, yo sé. Sí, Es difícil estar sin tecnología. pero él también va a sufrir sin su iPhone. ¿Qué te molesta que tengas iPhone? iPhone. Así que gente, sin celulares, sin televisión y sin internet. Solo naturaleza y Rusia. Hoy se vive un día como antes. Así comienza 24 horas en casa de campo sin tecnología. Hay que laburar, gente. Miren, Sí, por vamos a cortar el pasto. Me pone las gafas. Miren Sí. mi look. Miren este zapatillo. Estoy re sexy, ¿no? Sí, por supuesto. Todo un rusito. Me pongo las gafas. Con gafas. Me hace acordar la época del COVID. Sí, un poquito. Con este cosita eléctrica. Y bueno, empezá. No sabes si voy a cortar el pasto o voy a salir a nadar. No. Amor. Pero, ¿qué sentís? Vos ahora sacás todo este pasto, pero solo 3 meses antes sacaste toda esta nieve que estaba acá. Es una locura y eso es lo que yo les digo, gente, con el tema de las estaciones acá en Rusia. Son muy marcadas. Muchísimo. Esto es primavera. Sí, en realidad todavía está primavera. Y todavía no agarró la época buena de lluvia, porque si no cortamos el pasto va a estar hasta acá, como estaba la nieve. Es la verdad. Y miren nuestro look. Sí, está calorcita ahora. Esto es la vida rural en Rusia, gente. Sí. Un argentino, una rusa, cortando el pasto. Ana graba nada más. Sí, en casa de campo. Bueno, vos trabajás, pero yo también trabajo, gente. Es normal. Te amo. Te amo. Trabaja. Trabaja. ¿Cómo trabaja? Miren, ¿qué yo hago? Yo solo agarro este cablecito y él trabaja. Para que el Juli no haga cagada. Miren cómo quedó todo. Así quedó el frente. Sí. Quedó bastante Increíble. prolijo. Y vamos a entrar y mostrarles cómo quedó la entrada también, mi amor. Vamos. Falta, gente. Falta pues una casa de campo gigante. Acá ha estado todo relleno. Acá también, por ejemplo. Acá estaba un montonazo de esta hierba que pica. Pueden ver acá, allá atrás, pero acá estaba todo lleno. ¿Sí? Esa hierba, Ana la fue juntando con las manos, con guantes puestos, porque pica, te pica un montón. Sí, pero imaginen que yo estaba con guantes estos gruesos y todavía me picó un montón acá en mi mano. Uf, increíble. Ana, ¿para qué la juntaba esa hierba? ¿Por qué? Porque sirve como abono para el resto de los cultivos. Sí, y ahora tiene olorcito. Riquísimo. Ahora les vamos a mostrar donde mi suegro está haciendo un compost, no sé qué está haciendo. Sí, compost, correcto. Y nada, acá todo se usa, nada se tira. Nada. Gente, acá está el compost. Sí. El olor a caca que hay acá adentro, por Dios. Qué lindo. Es vomitivo. ¿Qué tiene acá, amor? Aparte de agua Nada. y plantas. Solo este planta y agua, imagina. No, en serio, nada más. Yo les juro, gente, yo no sabía que estaba esto acá. Pasé por acá porque acá estamos armando otra vez la parrillita, como antes. Porque vamos a hacer algo a la parrillita otra vez, como siempre. Y sentí un olor a caca terrible. Digo, ¿qué hizo mi suegro? Hizo caca acá, atrás de las plantas, no sé. Amor. Y lo primero que pensé. Y después vino Qué Ana malo. con mi suegro y destaparon esto. Y ahí entendí todo. No era tu papá. No, mi perrito. Bueno, un poco sí era tu papá. Era el compost de tu papá. Bueno, sí, de mis papás. Pero gente, después... Vamos a taparlo. Sí, es muy importante porque olorcito, pero después, gracias a este compost, todas nuestras plantas van a estar re grandes. Es perfecto. Y fuertes. Sí. Sí. Como nosotros. Bien ruso. Y bien argentino, también, Sí. Argentino también, Por supuesto. ¿Somos más fuertes los argentinos o los rusos? Pónganlo en los comentarios, por favor. Se arma un quilombo en los comentarios. Bueno, vamos a ver. Gente, como hicimos el asado tradicional, que utilicé abedul, esta vez lo mismo. Abedul,
bien típico ruso, no saben el olorcito, el aroma que larga esto, es increíble. Vamos a cortar un poco de madera. Vamos. El día está un poco nublado, espero que no me agarre la lluvia. Yo ya le dije a Ana, si me agarra la lluvia, ponemos un paraguas, una sombrilla, pero el asadito se hace igual. No es un asado tradicional el de hoy, es muslos de pollo. Voy a hacer unos morroncitos pimiento relleno, con Sí. huevo, con quesito. Yo nunca comí eso, gente. Mi suegro también, cuando le conté recién, se sorprendió. Él estaba feliz. Son cosas nuevas que hay que probar, ¿viste? Sí, y también es un día muy interesante y muy especial para nosotros porque es un día sin tecnología. No sé La única cómo- tecnología que tenemos, lógicamente, es la cámara porque hay que grabar, si no, Por supuesto. por señales de humo no van a ver videos. ustedes. Bueno, Vamos a ahora arrancar. Empezar. ¿Tienes fuerza? Opa. Es dura, ¿eh? Sí, por supuesto. Mirá cómo suena. Sí. Está para hacer un video de ASMR. ¿No les encanta el sonido de todo lo que tenga que ver con el asado? La leña, el carboncito, no sé, la brasa, el fuego, los olores. A mí me encanta, gente. Yo no sé, todos los argentinos somos así o los latinos. ¿Qué onda? Cuéntenme en los comentarios también, por favor, que a mí me interesa saber, comparar también un poco. ¡Guau! Vamos a hacer todos palitos así. Ujú, perfecto. ¿Tienes fuerza entonces? Sí, ma. Opa. Es increíble cómo crecen tan rápido todas las plantas. Solo miren. Las flores que antes no estaban así, pero miren qué hay acá. Ahora vamos a poner que estaba justo una semana atrás, justo una semana, solo una semana pasó, y ahora hay tomates. Mis papás llevaron desde casa estos tomates y plantaban. Miren qué hermoso, re grandes agujeros, re hermoso. No sé, gente, a mí me encanta sentir algo así, cuando, no sé, vos no viste algo así antes, como estaba todo tierra re plano y ahora todo relleno de las tomates, por ejemplo. Increíble. También una cosita muy importante. Miren, acá ahora hay muchísimo más grandes los pepinos. Y acá, ¿ustedes ven la diferencia? Miren qué cebolla grande. Increíble, ¿sí? Miren. Y bueno, la última cosa que cambió en serio bastante es flores que están arriba de la frutilla. Miren, flores blancos. ¿Saben qué va a aparecer después? Frutilla grande. Y en realidad muy rica. Una semana antes nosotros con Julio compramos frutilla de mercado. Estaba más o menos normal, pero estaba bastante aguada. Pero frutilla de casa de campo nuestro, una delicia. Una rusa. Y un argentino. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Haciendo asadito Sí, con fuego, naturaleza alrededor. en Rusia. Sí, y un montón de paciencia. De paz, amor. De paz. Vamos a estar hace 40 años juntos con Ana y ella va a seguir diciendo paciencia. Me gusta esta palabra, gente, paciencia. Bueno, un montón de paz. ¿Pero que por la traducción en ruso es paciencia? Sí, sí. Usted dice paciencia para todos. Sí. Un montón de avispas cerca de nosotros, gente. ¿Lo saben? Hoy en la cocina, el pedazo, no sé qué bicho era una avispa, pero así, no les miento. Como, no sé, 5 avispas tal vez en una, ¿sí? ¿No era de esas Tamaño. avispas medias asiáticas que dicen que son Sí, reagresivas? Sí, ¿Era eso es. justamente esa? Justamente esa. No saben el pedazo de bicho que era. Nunca había visto una avispa tan grande en mi vida. Amor, ¿qué estás regando ahí? Miren, chiquitita es manzana. ¿Es un árbol de manzana eso? Sí, es árbol de manzana. No sé, tal vez en 5 años va a estar grande así. ¿Tenés idea de qué tipo de manzana? ¿Verde, roja? Ahora te digo. No, no te digo. Solo dice su nombre, pero no dicen como que es verde o rosa. Normalmente, amor, en Rusia crecen como verdes cuando ellos están chiquititos y después como así más o menos de tamaño y después sí, roja, roja, roja. Y acá gente que ven toda la tierra removida es porque mis suegros van a cosechar algo. ¿Qué van a cosechar, bebé? Berenjenas, calabazas, hay un montón de opciones. Mis papás siempre tienen algunos vegetales al lado. ¿Y estos árboles de qué son? También manzana. Ahora te digo, cereza. Y también cereza. Mirá, ese ya tiene hojas, ¿eh? Sí, Bien, porque en año pasado ella ya tenía como cerezas. muy bien. Sí. Acaba el fuego, gente, de a poquito. Le metí de todo, no me voy a quedar corto.
Más si me agarra la lluvia. Hay un poquito de viento aparte. Gente, estoy haciendo trampa, estoy escuchando un poco de música, los del fuego. El parrillero necesita un poco de música, un poco de vida acá. Si no, acá solo, ¿qué hago? Les explico. Tengo 3 mulos con piel, 3 mulos sin piel. Sal, limoncito. Todo el tiempo en la cocción. Amor, amor, amor. Amor, mira que tengo. Qué hermosa picadita, ¿sí? Amor, qué hermosa picada. Mirá de todo. Amor, ¿estás haciendo trampa o qué? ¿Cómo trampa? ¿Por qué yo escucho música? ¿Por qué esta música prendida? Bebé, yo necesito escuchar un poco de música. Acá o acá solo, sin nada de ruido. Amor, pero... ¿No te gusta esta música, los del fuego? Bueno, come así, eso Mirá, tenemos siempre da vida. asadito, picadita. Picadita. Nosotros dos, un poco de música. Sí. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, Que te suscribas, ¿no? por favor. Que Acá comentes el video. vale la pena hacer un poquito de trampa. Que le, que le des un like, que compartas el video con todos tus seres queridos. Sí. ¿Qué tenemos acá, amor? Mira, tenemos chips. Mira, tenemos, por ejemplo, un pancito, 3 tipos de embutidos. Es como, más o menos como chorizo. Es algo de babo y es, no sé cómo explicar, solo Como un embutido salamín. rico. Sí, como Y un acá, salamín. quesito. Y quesito, mi favorito. Su nombre es ruso. No sé, a mí me gusta. ¿Ruso se llama el queso? Sí, más barato y más rico para mí. Bueno, A ver, ¿vamos a probar algo? vamos. Bueno, es difícil armar todo con una mano, pero bueno. Qué lástima que acá en Rusia no se consigue morcilla, gente, ¿eh? Sí, en Sería realidad tan hay. bueno. Yo en mi infancia comía, Sí, pero ahora no. ahora no. Pancito, morcilla en crudo, chao. Toma. Ech. Ech. Y bueno, y yo. Chiqui, 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 chiqui. Uy, qué grande. Amor, más grande no quería, ¿no? Mm-mm. ¿Y no bailás? Vamos. Miren, cerca de París. Bueno, hicimos un poco de trampa, gente. Pero para este momento, ahora cortamos Bueno, todo. un poquitito. Lindo, ¿sí? Me gusta mucho. Muy rico. Ujú, Me encanta el queso, ¿eh? ujú. Sergey, acá hicimos el pollo. Siempre en todo momento con jugo de limón para la cocción. Здесь вот у нас лежит курочка. Всегда надо в процессе поливать лимонным соком, Para que le penetre el sabor al limón. Todo el Чтобы- tiempo tiene que estar humedecida la carne con limón. чтобы весь сок впитал хорошо. Sal y limón, nada más. Соль и лимончик. Por otro lado, los pimientos Угу. los dejamos a la parrilla, que se vayan haciendo de a poco. Перчик, чтобы приготовился чуть-чуть. И потом яйцо. Un huevo a cada uno. И вот оно так медленно будет готовиться. En general se pone mozzarella. No tenemos, le vamos a poner parmesano. Обычно мы моцареллу надо класть, а у нас нет моцареллы, поэтому мы пармезан используем. Ну, красивенько получается. Ну, замысел-то прекрасный, мне очень нравится. Me gusta mucho. Даже и солить, наверное, не надо, сыр соленый. No necesario hacer sal. arriba. No, pues tiene mucho queso. Потому что, да, много сыра. Acá tenemos ensalada de papa con huevo y Eneldo, gente. eneldo, tu favorita. Pollito con limón, el morrón con parmesano y huevito, pepino, tomate y mi suegro con su platazo. Давай, попробуй. Ну, С чего начать попробуем. хочешь? ¿Qué Я piensas вот del с этого plato? хочу начать. Красивая? Да, красивая. Muy hermoso, dice. Красивая. Сейчас. А вместе со всеми делами нормально. Bueno, ¿y vos? Ну, вкусно. Ага. Yo ya lo comí toda mi vida, A mi amor. papá le gusta. Quiero ver cómo queda con parmesano, nunca lo probé así. Dale. Está delicioso. Perfecto. Вкусно. Hace años que no comí esto, qué rico. Bueno, chicos, y ahora nos vamos a comer todo eso delicia. Pero después, ¿a dónde vamos, amor? A bosque, Vamos al bosque, gente. para buscar osos. Nos vemos. Acá es lindo. ¿Viste cómo cambió todo? Amor, ¿vos venías mucho a la dacha de chica con tu familia o al bosque? Oh, sí, amor. Desde 6, 7 años, en serio, absolutamente cada verano, yo estaba a full desde junio hasta agosto con mis papás o con mis abuelos, por Ya de ejemplo. muy chiquita. Sí. Nosotros hacemos de todo, en serio. En cualquier temperatura, de todo. Yo tenía un montón de amigos ahí. ¿Pero a qué venías al bosque con tu familia, por ejemplo?
No sé, nosotros hicimos y plantamos y paseamos, por ejemplo, por el bosque, no sé, cosechamos setas, sacamos frambuesas, solo paseamos, disfrutamos. ¿Hay mucho fruto del bosque? En realidad sí, pero es necesario estar muy atento porque son bastante muy parecidos a como Venenosos. frutos normales, pero bastante de todos son venenosos, eso sí. Uf, qué peligro. Y ellos comen osos. Para osos no importa nada. Ah, ¿los osos se comen esos venenosos? Sí, Mirá qué loco, no sabía eso. sí. Ellos también comen miel, si no sabías. Sí, eso sí sabía, por Winnie the Pooh. Sí, Winnie the Pooh. Ana, ¿y qué hacían los rusos cuando no había internet ni tanta tecnología como ahora? Oh, es mi tiempo favorito en realidad, y de mis amigos anteriores en mi infancia. Nosotros siempre estuvimos afuera. En serio, desde la mañana hasta tardecito, no estaba ni un loquito afuera ni nada. Nosotros siempre jugamos. Imagina, por ejemplo, no sé, estaba yo y 10 niños más, como de, no sé, 10 años hasta 14, más o menos. Y no sé, por ejemplo, una hoja así, como un dinero, una monedita. Y nosotros, no sé, Pero eran jugamos. todos millonarios entonces. Sí, jugamos con, no sé, con tienditas diferentes, corremos, no sé, solo hablamos, disfrutamos de la naturaleza, no sé, de todo. ¿Crees que cambió mucho a hoy en día? En realidad sí, lamentablemente sí, y me parece que ahora es más triste y más aburrido, porque yo veo todos los chiquititos así, con sus celulares, y como ellos no vean y no sienten todo que hay alrededor, pero miren, como necesario sentir toda esa naturaleza. Para mí, ellos pierden un montón de la vida desde su infancia. No sé cómo Sí, esto cada vez explicar. más temprano ahora, porque ya hoy en día ya hasta un nene muy chiquitito ya básicamente nace con un celular arriba de la mano. Sí, por ejemplo, escucha, mira, mira. Es tan lindo escuchar todo eso. Qué locura. Madera mueve, también hay pájaros. Increíble. Y no sé, por ejemplo, a mí me encanta pasear así, tranquilos, con nadie absolutamente alrededor, solo pajaritos, nosotros los dos con Juli. ¡Qué perfecto, qué hermoso! Creo que es un pájaro carpintero, por cómo se Sí, escucha. segura. Qué loco. Mirá estos palos. Ujú. Están como re anaranjados. Sí. Y amor, mira, vos ves re clave diferencia entre lado derecha y entre lado a la izquierda. ¿Es verdad? Sí, a la derecha todo este es pinos, ¿la verdad? Sí. Y a la izquierda es como otros tipos de Abedul. abedul. Ah, Sí, igual por acá ejemplo, también hay pinos. acá. ¿Pero Sí, por qué? menos. Porque antes, cuando acá estaba todo replano, sin ni un árbol, desde aviones como así, con semillas. Y por eso como están todos los árboles ahí con línea. Todo como organizado. todo reorganizado y reordenado, eso sí. Amor, ¿pero vos crees que las parejas hablan entre ellos menos por culpas de los celulares? Yo creo que sí, ¿Sí? interactúan menos. Me ha pasado un montón de veces, incluso estando con vos, de ir a bares, restaurantes, Eso sí. de que se ponen enfrente uno del otro y están con el celular, ambos dos, sin hablar. Sí. Y llama mucho la atención porque, o sea, estás con tu pareja, estás con, no sé, con una amistad, con un pariente. Sí. Ten un poco de respeto hacia la otra persona, ténganse respeto hacia la otra persona, aprovechen el tiempo. ¿Qué sé yo? Yo soy de las personas que piensan que, lógicamente, la vida es una. Sí. Lo que no vivís hoy, no lo vivís más. Y la vida se te va así. Y sí, como de un lado, tecnologías es muy bueno, por ejemplo, el celular, todo eso, porque nosotros estuvimos mucho tiempo en la Obviamente. distancia. Y gracias Sí. a la tecnología nosotros, por ejemplo, podemos estar trabajando. Sí, ahora. Pero hay que tener un límite también con la Eso sí. tecnología. Ujú. Hay que saber hasta cuándo. Porque hay gente que no sabe poner esos límites. Eso sí. Por eso, en el tambor, a mí me encanta ahora grabar este video, porque ahora, en serio, estamos 24 horas sin tecnología, sin internet, sin celular, sin estas notificaciones. Bam, bam, bam. Sí, todos los mensajitos, ta, 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 ta. Perfecto. Me encanta. Tranquilidad, eso es verdad. Y yo desde que empezamos el video, desde que llegamos a la dacha sobre todo, Sí. siento una tranquilidad. Sí. No siento esa presión, esa ansiedad, esos nervios de, tengo que responderle a tal, esto, lo otro, Sí, sí, tengo que sí. hacer esto. No, ya está. Perdona la expresión, a la mierda.
Listo. Hoy, día tranquilo. Y 5 así debería horas, ser, nada. pero bueno. Pero bueno. El mundo avanza. Y también te tenés que subir al tren porque si no te queda atrás. Eso sí. Vamos a ver qué pasa con Celo. Y seguro también te haya 10.000 notificaciones del canal de YouTube, Oh, esto sí. de Instagram, de Facebook, TikTok, mails, colaboraciones. Seguro tenemos 10 mensajes de Mateo y Lisana que quieren hacer asado acá en Rusia. No sé, yo estoy tranqui sobre que ahora tenemos celulares, pero no sé, como normal. Normal. Sí, yo te Un dije. montón. 100 mensajes de Mateo y Lisana diciendo, Ana, Julián, por favor vengan a Estonia a hacer un asado. Bueno. Vamos, Qué bueno. ¿Tenés ganas? Por lo menos sí. vamos. Vamos. Lo hacemos, ¿eh? Hacemos. Después no arrugues, ¿eh? Vamos a hacerlo. No, vamos en serio, vamos a hacer. ¿De Estonia? O venite vos a Rusia. Puede ser. Lisana también en Rusia. Ustedes no viajaron todavía a Rusia. Seguro que saben ruso un poquito. Al menos здравствуйте. До свидания. Здравствуйте, как дела? Хорошо у тебя. Qué lindo. Oh. Nosotros despertamos, chicos. Arrancamos el día full, gente. Sí. Música del suegro. Sí, mi papá no duerme desde 4 de la mañana, increíble. Una lluvia terrible. Sí, Está picante la llovizna, ¿eh? muy picante. Picante en el sentido de que es fuerte. Ah, sí. Llueve fuerte. Ya empieza. A poquito vas a ir adaptándote a nuestras frases, amor. Bueno. Así que pasamos 24 horas en una casa de campo rusa. Sin tecnología, sin celular, sin televisión, sin internet, sin nada. Y de verdad no fue tan difícil, fue normal, estaba re bien. La gente piensa que sin tecnología se va a aburrir, pero no, hay que abrir un poco la cabeza, mirar alrededor qué tenés, qué puedes hacer, qué puedes inventar. Sí, sentir la vida real por fin es lo más lindo que hay en el mundo. Exactamente. ¿Ustedes podrían estar 24 horas sin celular? Sin internet, sin televisión, sin nada. Es fuerte, ¿eh? Es jodido, ¿eh? Y ponenos en los comentarios si querés que hagamos otro reto desde Rusia. Gracias por estar del otro lado. Y como siempre, gente, Pa, pa' acá. pa.